Perros en la lluvia, caminan conmigo. En la década de los 70 fue un periodo que cambió el país, donde el comunismo llega por el medio democrático al poder. Se polariza la política, izquierda y derecha, enfrentamientos físicos, mercado negro, desabastecimientos, largas colas para recibir comida y una fuerte participación de carabineros son factores que dan una sensación de desorden y caos en el país. Dado todo este desorden, se decide un golpe de Estado en contra del gobierno de Allende, derrocándolo de su poder. Comienza otra etapa de cambios. Decirte, yo fui uniformado, Uniformado. trabajé en gendarmería, éramos vigilantes de prisiones antes, ahora son gendarmería de Chile. Y yo era chofer del servicio de prisiones. A mí me tocó esa época, la pasamos mal, porque no teníamos mucho que comer. Sí. Todo venía de afuera, con Allende, qué sé yo, y todo eso. Teníamos que hacer cola, fila ahí. Cuando se dio el golpe de Estado, y a mí me tocó trasladar muchos detenidos, que teníamos el carro, yo era el chofer y llegaban los detenidos a la cárcel y de la cárcel teníamos que trasladarlos al paraíso, qué sé yo. Entonces en esa época yo trabajé harto ahí, pero como te digo, no cumplíamos con lo que lo ordenaban a nosotros nomás. Mira, primero que nada, en el gobierno de la Unidad Popular, yo era estudiante, también universitario. Llegué a la universidad, digamos, por mis capacidades cognitivas, no por mis incapacidades económicas. Yo era un asalariado y trabajador, a la mente que era estudiante. Producto de la historia y la noche oscura de mi país, no pude continuar, digamos, mi carrera. Pero en relación al cómo se vivió y cómo se desarrolló, digamos, el periodo de un joven soñador, yo tenía, digamos, 17 años cuando comenzó, digamos, el proceso ideológico para instalar un gobierno socialista en nuestro país. Sí. Pero ahí quiero hacer una detención, si me lo permites, en el sentido práctico. Sí. En nuestra América Latina es la primera vez, digamos, que un proceso social llega al gobierno mediante el poder del voto, es decir, mediante la democracia plena y absoluta, digamos. Si bien es cierto, el país se había politizado en esta concepción de buscar cambios y en realidad, digamos, soñar y creer que éramos capaces como ciudadanos comunes y silvestres, como hijos de obreros, como estudiantes, como trabajadores y dueñas de casa, teníamos la capacidad de construir una sociedad más justa, más digna y realmente que permitiera que la vida ciudadana tuviera el agrado de vivir. Perros en la lluvia. El día 11 de septiembre de 1973, ese día las Fuerzas Armadas, dirigidas por sus más altas autoridades, protagonizaron un golpe militar, mayoritariamente recordado como el quiebre democrático en Chile. Luego del bombardeo a la Moneda y la declaración del estado de sitio, se constituyó una junta militar de gobierno integrada por Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Ley y César Mendoza. El control militar presentado a la ciudadanía como un orden temporal, que rápidamente daría paso a la constitución de un gobierno legítimamente elegido, terminó por quedarse con la dirección del país por 17 años. Durante este periodo se sucedieron en nuestro país trascendentales cambios sociales, culturales y económicos sobre la base de una política de seguridad estatal que costó torturas, exilios, muerte de miles de chilenos y chilenas. En este periodo de golpe, noche oscura, digamos, se clausuraron los diarios, se clausuraron la radio,
se detuvieron y se hicieron desaparecer periodistas, directores, jefes de canal, gente creadora de la cultura, asesinaron a cantores, a poetas, te menciono a Víctor, asesinaron a Neruda, y te puedo nombrar, digamos, tanto y tanto lo que pasó en la noche oscura. Asesinaron a Manuel Parada, José Natino, etcétera, etcétera, etcétera. Fue mucha la violencia, pero no sé si es como para concluir la idea, pero también hay que rescatar algo de que a lo mejor necesita que se muestre mucho más en la solidaridad que nace a partir de ese periodo oscuro en donde tú eras perseguido, mucha gente te abrió la casa, te escondió, te dio tecito, te dio frazada, sin conocerte. Te lo digo por mí, en lo personal, digamos. A mí me escondió gente que no me conoció nunca, nunca. Y sin embargo, digamos, abrieron la puerta de su casa para que yo hoy día pueda conversar contigo, para que pueda haber desarrollado familia, para ser padre, para ser abuelo. Pero si esa gente, esa solidaridad que creció en nuestro país no se hubiera desarrollado, no estaría conversando conmigo ni con muchos otros que hoy día están vivos gracias a que la vecina, el señor que no te conocía, la iglesia te abrió la puerta para esconderte, para cuidarte. El golpe de Estado fue uno de los momentos más difíciles para Chile y hubo mucha violencia. ¿Dónde estaba usted en ese momento? En Santiago. ¿Y lo pudo vivir de cerca? De muy cerca. Cuando llegaban a las casas, las saqueaban los militares. Mucha violencia. Golpeaban a la gente, movían todos los muebles, los botaban al suelo buscando gente. ¿Usted tuvo familiares detenidos? Sí, muchos. ¿Y amigos? Amigos. Vivía en un tercer piso, aquí en Quillota, porque vivía con mis hijos. Yo no podía salir fuera de las 8 de la noche, si no me podían disparar los militares, etc. Es necesario porque había mucha delincuencia. Así ellos resguardaban la casa. Yo me sentía sin libertad, tenía que no salir fuera de las 8 de la noche, si no lo detenían o lo disparaban, etc. Salí yo al balcón a mirar, y ellos me insultaron, me echaron para adentro, si no me disparaban. Así que yo me tuve que entrar porque si no me disparaban. Yo me encontraba en Santiago en esa época. Fue un difícil momento donde nosotros vivíamos amenazados por los militares, teníamos toque de queda. En ese toque de queda nosotros no podíamos salir a hacer ningún... ¿Se sentía con libertad? No nos sentíamos con libertad porque estábamos todo el día, había en las calles muchos militares controlando la vida de todo el mundo. ¿El toque de queda? ¿Y por qué? Yo creo que era necesario por el asunto de que había mucho desorden. A las personas les ayudó mucho el toque de queda para resguardarse de tanto de los militares como de las otras personas que están luchando por sus ideales.